Mi suegra se ha enamorado recientemente de las compras online y solo compra productos para bebés. Sé que la amante de mi marido está embarazada. Es una gran noticia. Después de todo, la familia Zhou finalmente tiene a alguien que continúe con el linaje. Organicé traer a mi amante a casa, y que mi suegra la atendiera de cerca. Quería ver cómo el infértil James continuaría con el linaje familiar. Llegué a la comunidad de Tongfu con una gran procesión de tambores y una guardia ceremonial. 2 hombres fuertes sostenían en alto una pancarta roja brillante que decía con valentía: «Gracias, Sidney, por no preocuparte por el estatus, por ayudar a mi esposo a continuar con el linaje familiar y por tomar una concubina para él». La comunidad se puso al instante alborotada, con gente discutiendo y señalándose con el dedo. Pronto alguien reconoció a la protagonista femenina, Sidney, en la pancarta. Me quedé entre la multitud como una reina, contando las gloriosas hazañas de Sidney, una por una. Qué destrucción de familia, qué falta de vergüenza, se dicen todo tipo de cosas. De repente me empujaron con fuerza por detrás, tropecé y casi caí. Me di la vuelta y vi el rostro de James desencajado por la ira, mirándome fijamente. «Ya has tenido suficiente de tus tonterías», rugió James, con los ojos llenos de venas inyectadas en sangre. James me tomó a un lado y bajó la voz, diciendo: «Estella, tengamos una buena charla. Con tanta gente alrededor, ¿no tienes miedo de quedar mal? ¿De qué estamos hablando? ¿De cómo me traicionaste? ¿De cómo te juntaste con esa mujer? ¿Escuché que incluso está embarazada?». Le pregunté frase por frase, mientras mi voz se hacía más fuerte. «Esta vez, Sidney definitivamente va a tener un niño», James dijo de repente con un destello de esperanza en los ojos. «Sabes, mi madre me crió sola y siempre quiso tener un nieto. Como su hijo, tengo que cumplir ese deseo. Tanto si crías a uno como a 2, sigues criándolos. Exteriormente eres la única que es la madre del niño, ¿no es eso bueno?». Durante ese tiempo, ya había notado el comportamiento inusual de James y mi suegra. Los registros de compras de mi suegra mostraban 50.000 yuanes al mes, cunas para bebés, cochecitos, esterilizadores de biberones. Al rastrear las direcciones de entrega, descubrí que James tenía una amante, e incluso su amante estaba embarazada de 5 meses. Solté una risa fría, mirando al par de amantes desvergonzados frente a mí, sin sentir nada más que asco. Señalé el vientre de Sidney y dije palabra por palabra: «James, realmente eres algo para un hijo bastardo, ni siquiera te importa tu cara. Mi madre ya es mayor y solo quiere tener en brazos a su nieto. Tanto si estás de acuerdo como si no, tú eres quien debe decidir. Tengo una reunión esta tarde, así que piénsalo bien cuando regreses». Después de que James terminó de hablar, se llevó a Sidney y se fue. De repente noté que el bolso de Sidney estaba en el asiento. Cogí la bolsa. En su interior, además de algunos cosméticos y documentos, había un pequeño frasco de medicina con una etiqueta que decía Reserpina. Reprimí la ira que sentía en mi corazón y marqué el número de teléfono de una amiga que trabaja en el hospital para que me ayudara a controlar a una persona, Sidney, y a ver su historial médico. Poco después mi amiga me volvió a llamar con la voz llena de sorpresa: «Estella, realmente eres algo especial en Sidney». Ya lo había intentado 2 o 3 veces para acercarse a su marido y ahora, cuando aún no lleva 5 meses de embarazo, tiene diabetes gestacional. Todavía se atreve a tomar Reserpina. Justo ayer en el hospital, me dijo que con este niño en su vientre no tendría que preocuparse por la comida en su próxima vida. Le envié un mensaje a James, acepté que Sidney viniera, pero que yo tenía que criar al niño. James respondió casi al instante: «¿En serio? Estella, eres muy comprensiva. No te preocupes, mi esposa siempre será solo tú. ¿Sabes cuánto desea mi madre un nieto?». La palabra comprensión me hizo doler los ojos. Solté una risa fría y borré el cuadro de chat. James y yo tenemos una base emocional. Su familia es de medios modestos, uno podría decir incluso que están pasando por dificultades. Pero cuando me perseguía esa sinceridad, al recordarla ahora, me calienta el corazón. En aquel entonces, si tenía 10 yuanes en el bolsillo, gastaba 9 en mí y se quedaba con 1 para tomar el autobús. Todas las mañanas me esperaba con el desayuno bajo el edificio donde vivía, desafiando el frío viento del invierno. Nunca ha faltado durante las tormentas de verano.
En los días en que no me encontraba bien, él se daba cuenta incluso más que yo. Preparó temprano un té de jengibre con azúcar moreno y me lo sirvió con cariño. A veces hago un berrinche y menciono la posibilidad de terminar la relación, pero él siempre me consuela con paciencia y nunca pierde los estribos conmigo. Al principio mis padres se opusieron, pensando que su familia no era adinerada y temiendo que yo sufriría si me casaba con él. No pudo evitar ser atento, venía a mi casa cada pocos días, ayudándome con esto y aquello, y sus palabras eran muy dulces. Con el tiempo mis padres dejaron de hablar de ello. Cuando nos casamos mis padres no pidieron ningún regalo de compromiso e incluso nos dieron una casa como dote con la única esperanza de que pudiéramos vivir una buena vida juntos. James también era ambicioso e ingenioso, y pronto hizo su primer tesoro con sus emprendimientos empresariales. Cuando la vida mejoró inmediatamente trajo a su madre desde su ciudad natal, diciendo que quería cuidarla bien. Más de un año después de casarnos, no he visto señales de movimiento en mi vientre. Mi suegra empezó a ponerse ansiosa y me llevó al hospital para que me examinaran. El médico dijo que tengo el útero frío, lo que dificulta la concepción, pero que con los cuidados adecuados aún hay posibilidades. Sin embargo, cuando esto llegó a oídos de mi suegra, adquirió un significado diferente. Ella empezó a tratarme con frialdad todo el día, incluso instando sutilmente a James a que se divorciara de mí, con cada palabra que decía llena de desdén. James sigue de mi lado, diciéndome que me lo tome con calma y que definitivamente podré concebir. Pero ¿cómo pudo la abuela darse por vencida? Todos los días repetía como un disco rayado en mi oído: Estella, ¿por qué tu barriga aún no ha mostrado ningún síntoma? ¿Hay algún problema incurable? Estella, necesitas tomar más suplementos y cuidar tu salud para que puedas continuar con el linaje de la familia Zhou. Mira a la joven esposa de al lado, tuvo un niño grande y regordete menos de un año después de mudarse. Mírate ahora. Durante ese tiempo estaba tan ansiosa que no podía funcionar, a menudo sufría de insomnio por la noche e incluso comencé a dudar si realmente tenía un problema. Sentía que estaba decepcionando a James, decepcionando a la vieja familia Zhou. Mamá, por favor, no digas nada más. Estella ya está trabajando duro para adaptarse. Aunque James me apoya, puedo ver claramente la fugaz decepción en sus ojos. No estoy ciega. ¿De qué sirve intentarlo? Si no puedes quedar embarazada, simplemente no puedes. La voz de mi suegra se hizo más aguda y dijo que nuestra familia Zhou no podía quedarse sin herederos, ya que tu padre murió joven. Al principio te vendí Sydney, solo para mantenerte, todo para preservar al único heredero de la antigua familia Zhou. No deberías ser tan desagradecida. ¿Había dicho algo malo? ¿No puede tener hijos y ahora ni siquiera permite que la gente hable de ello? La voz de mi suegra se hacía cada vez más fuerte, casi escupiéndome en la cara, atrayendo a los vecinos para que vieran el alboroto. Me quedé allí sintiéndome como un niño que había cometido un error, deseando poder encontrar una grieta en el suelo para esconderme. Mamá, si sigues así, vuelve a la antigua casa. James finalmente no pudo contenerse más, su voz subió una octava. Tal vez su familia realmente tenga un trono que heredar, fui realmente tonto en ese entonces, hasta el punto de ser desgarrador. Al día siguiente fui personalmente a recoger a Sydney. Tan pronto como entró, su suegra fijó su mirada en su vientre ligeramente protuberante, sus ojos se entrecerraron en rendijas con una sonrisa, como si viera la esperanza de la continuidad del linaje de la familia Zhou, y casualmente la elogió por ser tan comprensiva. Sydney, a partir de ahora somos familia, así que no dudes en decirme cualquier cosa que necesites. Te llamo cariñosamente Sydney delante de mi suegra. Mi madre y yo te cuidaremos muy bien. La abuela se acercó con un cuenco de medicina a base de hierbas oscuras, dando pequeños y cuidadosos pasos. Tan pronto como apareció el cuenco de medicina, un olor extraño e indescriptible llenó instantáneamente toda la habitación, recordando el olor de huevos podridos mezclados con porquería, haciendo que uno se sienta mareado con solo inhalarlo. Sydney, ven, bebe este cuenco de medicina. La abuela le entregó el cuenco de medicina a Sydney. Es un remedio popular que le pedí a alguien que trajera del campo, seguro que te garantiza un bebé grande y sano. El rostro de Sydney palideció al instante, se cubrió la nariz, frunció el ceño, claramente abrumada por el olor.
Abrió la boca como para decir algo, pero al ver el rostro hosco de su suegra, finalmente, obedientemente, tomó el tazón de medicina, cerró los ojos y lo tragó de un trago. ¡Ah! Tan pronto como la sopa medicinal entró en su boca, Sidney no pudo evitarlo. Me apresuré a avanzar, fingiendo darle una palmadita en la espalda a Sidney mientras la regañaba. Sidney, ¿por qué eres tan desconsiderada? Esta es la intención sincera de tu madre, no importa lo mal que sepa, tienes que soportarlo. Mírate, incluso vomitaste, qué desperdicio. La abuela le lanzó a Sidney una mirada de desdén y resopló con frialdad, qué mocosa malcriada. Cuando estaba embarazada de James, ¿qué dificultades no tuve que soportar? ¿Qué es esto comparado con dar a luz a un hijo? Se quejó mientras iba a la cocina a hervir otro cuenco. Miré la expresión incómoda de Sidney y sentí una oleada de secreto deleite en mi corazón. Me incliné cerca de su oído y le susurré, Sidney, realmente necesitas cuidarte bien, después de todo, el niño que llevas en el vientre algún día me llamará mamá. Después de que Sidney se mudara con ella, su suegra comenzó a cuidarla de forma meticulosa, no solo dándole diversos suplementos para su dieta, sino también imponiéndole cada vez más reglas. Sidney, tu barriga ya tiene 5 meses. Necesitas tomar un poco de sol, absorber la energía yang, el sol es la fuente más fuerte de energía yang. La abuela se paró frente a Sidney, luciendo como si quisiera lo mejor para él. A partir de hoy, todas las tardes a las 2 en punto, usa solo tu ropa interior y ve al balcón a tomar el sol durante 2 horas, absorbiendo la esencia del sol. La combinación de estas palabras hizo que el rostro de Sidney se volviera instantáneamente tan vibrante como una paleta de colores. Ahora es la parte más calurosa del verano y a las 2 de la tarde el sol está más abrasador. Y eso que está embarazada, ni siquiera una persona normal podría soportarlo. Además, ¿tener que llevar solo ropa interior para tomar el sol en el balcón? Mi casa está en un edificio alto y el balcón tiene una vista amplia, lo que me permite ver claramente el edificio de enfrente. ¿Y si la vecina ve esto? ¿Seguirá queriendo ser una persona? ¿Cómo saldrá de la calle en el futuro? Me temo que dentro de un día, todo el vecindario estará lleno de historias sobre cierta nuera que toma el sol desnuda. Ella, Sidney, se convertirá en una celebridad en el barrio, de esas que dejan un hedor duradero. ¿Qué? ¿No estás dispuesta? Al ver que Sidney no había reaccionado durante mucho tiempo, la expresión de su suegra se ensombreció al instante y su voz subió 8 grados. Estoy haciendo todo esto por tu propio bien, por el bien de mi nieto, así que no seas desagradecida. Sidney se mordió el labio con fuerza, sus labios palidecieron por la presión. Quería replicar, pero al final, se tragó sus palabras. Al ver a Sidney beber con dolor ese cuenco de medicina oscura, no podía expresar lo satisfactoria que me sentía en mi corazón. Buscar ganar sin esfuerzo, ir en contra de la moral, ese es el precio. Sidney, ¿por qué sigues comiendo esto? Sostuve una botella del suplemento nutricional para el embarazo que Sidney había escondido en secreto y la miré con sorpresa. Esta medicina occidental es veneno, ¿cómo puede haber una buena receta? No deberías tomarla más, no es buena para el niño. A propósito, mordí la palabra veneno con fuerza, alzando la voz 8 grados, temiendo que mi suegra no me escuchara. Efectivamente, en cuanto la suegra lo oyó, saltó como un gato al que le han pisado la cola. Le arrebató a Sidney el frasco de medicina de la mano y lo estrelló con fuerza contra el suelo. Con un crujido, el frasco de medicina se hizo añicos en el suelo y las pastillas se esparcieron por todas partes. Sidney, escucha con atención, ya no puedes comer estas cosas sucias. Estella solía comerlos todo el tiempo y aún así no podía quedarse con el bebé. La abuela señaló la nariz de Sidney y la reprendió con dureza. Mi receta es la mejor, debes tomar tu medicina a tiempo. Tomó el recipiente con medicinas que le entregó su suegra, cerró los ojos con fuerza y arrugó el ceño. Luego, como si estuviera bebiendo veneno, se lo tragó bocado a bocado. De hecho, ya estuve embarazada una vez. En ese momento mi suegra consiguió un plato de algo oscuro e insistió en que lo comiera. Oh, Estella, no entiendes esto, ¿verdad? Es una crisálida de cigarra, es muy nutritiva y puede ayudarte a tener hijos. La anciana habló animadamente, cogiendo una y tratando de metérmela en la boca. Mamá, ahora estoy embarazada, así que no puedo comer nada al azar. Fruncí el ceño tratando de negarme. Que no deberías comer al azar.
Te diré, cuando estaba embarazada de James, quería comer esto, pero no podía conseguirlo. Mi suegra, con un aire de haber comido más sal que yo arroz, comenzó a educarme sobre recordar las dificultades y apreciar la dulzura. Además me lo trajo alguien de mi pueblo, es fresco. Si no lo comes, se desperdicia. La anciana habló animadamente cogiendo una para metérmela en la boca, la crisálida de cigarra todavía llevaba el olor de la tierra, como si estuviera a punto de desprenderse del suelo en cualquier momento. Seguí negándome. Pensé que este asunto pasaría. Para mi sorpresa, durante la cena, mi suegra trajo un plato de arroz frito aromático. Le di unos cuantos mordiscos y me empezó a picar el cuerpo y me salieron muchas erupciones rojas. Lo llevaron al hospital y el médico dijo que era una alergia. Esa noche el niño ya no estaba. James suele estar ocupado con el trabajo y rara vez va a casa, como un gerente que no se involucra. En el momento en que Sidney vio a James, sus ojos se iluminaron como un lobo hambriento que ve un hueso. Giró la cintura y se inclinó, tirando de la mano de James y arrastrándolo hacia su habitación. Ese encanto seductor se puede percibir incluso a través de la pantalla. James, finalmente regresaste. Todos te extrañamos muchísimo. La voz era tan dulce que podría exprimir el agua. Ya había instalado cámaras en su habitación y cada movimiento de esos dos perros estaba bajo mi atenta mirada. Sidney comenzó a actuar con timidez con James, preguntándole cuándo podría divorciarse de mí. James dijo que a mi padre no le importaba que él fuera pobre al principio y lo ayudó mucho en su negocio, no podía divorciarse de mí. Lo que dijo da la impresión de que es muy leal y cariñoso, pero en realidad, simplemente no puede soportar desprenderse de su dinero. En cuanto Sidney escuchó esto, explotó de inmediato, las lágrimas corrieron por su rostro, llorando como una flor de pera empapada por la lluvia. No estaré de acuerdo, me prometiste que te casarías conmigo y me darías un estatus. Ahora que estoy embarazada de tu hijo, ¿quieres faltar a tu palabra? ¿Por quién me tomas? James miró la encantadora apariencia de Sidney. Un fuego surgió en su corazón, como un petardo que se enciende. Cariño, una vez que me des un hijo, la engañaré para que piense que nos vamos de viaje y la llevaré al sudeste asiático. Esta mujer es realmente tonta, incluso aceptó ayudarme a criar a mi hija antes. La voz de James era baja, como si fuera un ladrón. ¿En serio? Sidney levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas mientras miraba a James, como un pequeño ciervo asustado. Por supuesto que es verdad. ¿Cuándo te he mentido?, dijo James con seriedad, atrayendo a Sidney hacia sí y besándola. Su ansia era tan intensa que parecía querer tragársela entera. Sidney estaba embarazada de 5 meses, su figura era más voluptuosa, exudaba un encanto único, como un melocotón maduro. James sintió que una oleada de sangre lo recorría, la parte inferior de su cuerpo comenzaba a calentarse. Pensar en dormir con mi amante en casa mientras mi esposa duerme al lado es una sensación simplemente emocionante. La barriga de Sidney ya tenía 5 meses y el feto estaba estable. James pensó que una visita ocasional no debería ser un problema, después de todo, no era la primera vez. Él cogió a Sidney en brazos y la arrojó sobre la cama, luego la presionó con entusiasmo. Justo cuando estaba a punto de levantar mi arma y entrar en el callejón, la puerta de la habitación se abrió de repente con un estruendo como un trueno. La abuela estaba de pie en la puerta con una expresión oscura, como una deidad feroz, su rugido resonó por toda la habitación, haciéndola zumbante. ¿Qué estás haciendo? James se sobresaltó como un gato al que le han pisado la cola, casi desplomándose sobre sí mismo. Se levantó apresuradamente de Sidney, tratando de arreglarse la ropa, balbuceando una explicación. Mamá, yo... Nosotros... ¿Sabes que esto afectará a los niños? La anciana estaba tan enojada que todo su cuerpo temblaba, su pecho subía y bajaba violentamente, como un volcán listo para entrar en erupción en cualquier momento. James, lárgate de aquí. Señaló la puerta con voz afilada como un cuchillo. Sidney yacía en la cama, como una flor devastada por una tormenta, con lágrimas cayendo sin control y el maquillaje hecho un desastre por el llanto. Después de este incidente, Sidney se volvió mucho más tranquila. No se atrevió a provocar a James otra vez, temiendo que su suegra la pillara como una codorniz asustada. Yo tampoco quiero hacerle caso. Que se busque a alguien limpio. Después de todo, ya conoces a muchos como Sidney.
Me mordí a propósito las dos palabras limpio. Cuando mi hija Lily regresó del internado, entró y vio a su suegra afanándose, ordenando a los trabajadores que pintaran su habitación y añadieran una cuna y un cambiador nuevos, todo en rosa suave, claramente preparados para un niño pequeño. Abuela, ¿qué vamos a hacer? Lily dejó la mochila en el suelo y preguntó con curiosidad. ¿Qué más puedo hacer? Por supuesto, estoy preparando una habitación para tu futuro hermano, dijo la suegra sin mirar atrás, su tono tenía un dejo de impaciencia. Puedes dormir en el sofá a partir de ahora, solo despeja la habitación. Lily sintió un agudo pinchazo en su corazón y murmuró con agravio, pero, ese niño, no está todavía por nacer. ¿Qué? ¿Aún esperas que no salga? La suegra de repente se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos como campanillas de cobre. Esa niña muerta se atreve con mi nieto mayor. Diciendo esto, levantó la mano y golpeó la cabeza de Lily unas cuantas veces. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas por el dolor, se mordió el labio, temerosa de volver a hablar. En ese momento Sidney, con su gran barriga, se acercó como un orgulloso pavo real, tocándole suavemente el vientre, su rostro irradiaba una sonrisa de felicidad. Lily se sorprendió por un momento cuando vio su barriga de embarazada. Como un gatito frenético, de repente se lanzó hacia adelante y empujó con fuerza el hombro de Sidney. «Vete, no quiero verte», gritó Lily, mirando el rostro hipócrita de Sidney, su ira ardía. «Oh no», exclamó Sidney, tropezando unos pasos hacia atrás, casi cayendo. Se agarró el estómago y su rostro palideció al instante. «Me duele el estómago». Lily se quedó atónita. No esperaba que un simple empujón provocara una reacción tan fuerte en Sidney. Ver a Sidney sufriendo la asustó un poco, pero más que eso, sintió alivio. «Tu niña muerta, ¿qué estás haciendo?» La anciana se apresuró a ayudar a Sidney y se volvió hacia Lily, maldiciendo, «¿Quieres hacerle daño a mi querido nieto? Déjame decirte, si algo le sucede a mi nieto, te venderé a ti, esta basura inútil que ni siquiera puede poner un huevo a las montañas». Lily estaba tan asustada por las palabras de su abuela que tembló por completo. Abrió la boca, queriendo explicar algo, pero no pudo decir una palabra. James escuchó el ruido y salió corriendo de la habitación. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar y corrió a abofetear a Lily. Con un sonido nítido, una huella roja brillante apareció de inmediato en el bello rostro de Lily. «¿Qué estás haciendo?», rugió James, sus ojos parecían escupir fuego. «El que está en su vientre es tu hermano». Lily se cubrió la cara, mirando a James con incredulidad, las lágrimas brotaban de sus ojos. «¿Por qué sigues perdiendo el tiempo? Date prisa y llévala al hospital», instó la suegra. James finalmente recobró el sentido común. Cogió a Sidney y salió rápidamente. «Al hospital, vamos al hospital». Me acerqué a la ventana y los vi desaparecer en la noche. La brisa nocturna levantó las cortinas y la habitación quedó en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj de pared, un tic-tac tras otro como una sentencia de muerte. Me di la vuelta y volví a la cama, cogí el teléfono y marqué un número. «Hola, soy yo, Sidney ha sido internada en el hospital». «Sí, puedes mostrarle lo que se necesita mostrar». En el hospital, llevaron a Sidney en silla de ruedas a la sala de urgencias. Después de una serie de exámenes, el médico salió con el informe en la mano. «No hay nada grave, son solo contracciones provocadas por la excitación emocional. Relájese y cuide el embarazo», le aconsejó el médico. La paciente había tenido varios abortos espontáneos antes y, con la hipertensión inducida por el embarazo, es fácil que surjan complicaciones. Es importante tratar de mantener la calma y evitar enojarse. Después de hablar, el médico imprimió cuidadosamente los registros médicos anteriores de Sidney y los colocó en su expediente. El rostro de James se puso pálido al instante, tomó el registro médico y hojeó las impactantes entradas del aborto espontáneo, las venas de su frente se hincharon. «Sidney, ¿no dijiste que era tu primera vez conmigo?» La voz de James salió como si la hubieran forzado a salir de sus dientes, cada palabra estaba cargada de rabia contenida, como si estuviera a punto de devorar a Sidney viva en cualquier momento. El rostro de Sidney estaba pálido, sus labios temblaban, pero no se atrevía a pronunciar una palabra, como un cordero esperando ser sacrificado. Cuando llegamos a casa, dejé que Sidney fuera a su habitación a descansar primero. James ya no pudo contenerse, señaló la nariz de Sidney y maldijo en voz alta. «Esta zorra desvergonzada, ¿crees que no sé con cuántos hombres has estado?
James le arrojó los registros médicos con dureza a Sidney. Me apresuré y agarré al furioso James. Cariño, por favor no te enojes. Sidney no lo decía en serio. Lo más importante ahora es el niño. El bebé que Sidney lleva en su vientre es de tu propia sangre. James tampoco es tonto. Se calmó, sus ojos parpadearon un par de veces y luego bajó la voz para decirme, deberías llevar a Sidney en secreto al hospital para que le hagan una amniocentesis para comprobar el ADN. Cariño, recuerda ir pronto al hospital para tu revisión anual. James ha tenido algunos problemas en el trabajo recientemente y se siente como un polvorín, listo para explotar en cualquier momento. Sidney volvió a llorar como una figura llorona, lo cual era bastante molesto. Era hora de ponerle fin a esta farsa. Aproveché la oportunidad para correr frente a mi suegra, poniendo cara de agravio. Te digo, mamá, no tienes idea de lo bueno que soy con Sidney, poniendo mi corazón y mi alma en ello. ¿Pero qué hace? Ella camina con cara de pocos amigos y cualquiera que no lo sepa pensaría que soy yo quien la maltrata. ¿No es eso una bofetada en mi cara? Al oír esto, la suegra se puso furiosa al instante, golpeó la mesa y dijo enojada, esta Sidney, realmente no tiene vergüenza. La traté como a una diosa, ¿y se atreve a mostrarme esa actitud? Esto es simplemente indignante. Rápidamente consolé a mi suegra, pero por dentro estaba muy contenta. La anciana le dijo enojada que regresara a su habitación para no tener que verla y evitar la molestia. La abuela se detuvo un momento y luego dijo, bien, en unos días volveré a mi ciudad natal para la celebración de la luna llena de un pariente. Escuché que tuvieron un niño grande y regordete, así que deberíamos ir y compartir la alegría. Mamá, ¿realmente piensas en todo? Sidney ha estado llorando todo el día, se le debería permitir experimentar algo de alegría para eliminar la mala suerte. Ven conmigo, salgamos y nos relajemos un poco. En casa dicen que manejas las cosas con mucha gracia, dijo mi suegra, tomándome la mano con preocupación. Claro, mamá, iré contigo. Acepté obedientemente y ya estaba empezando a hacer planes en mi mente. Unos días después mi suegra y yo emprendimos el viaje de regreso a nuestra ciudad natal, mientras que James se quedó en casa. En el banquete de luna llena, todo estaba muy animado y el pequeño bebé regordete estaba rodeado de todos, lo molestaban y jugaban con él, todos querían compartir esta alegría. La abuela sostenía al niño en sus brazos, con una sonrisa amplia e incontenible, y no dejaba de elogiarlo, qué guapo es este niño. Se nota inmediatamente que es un afortunado. En la mesa la suegra sacó misteriosamente un frasquito del bolsillo y, mientras nadie le prestaba atención, recogió a escondidas un poco de orina del niño. Esto es algo genial, cuando regresemos prepararé un medicamento para que Sidney lo tome y te garantizo que su bebé será tan fuerte como este, me explicó mi suegra con orgullo, como si hubiera descubierto un tesoro extraordinario. En el camino de regreso tuve la oportunidad de enviarle un mensaje a James, cariño, todo está bien con mamá y conmigo en casa. No necesitas preocuparte, solo concéntrate en tu trabajo. Después de enviar el mensaje, silenciosamente puse mi teléfono en modo silencioso, con una sonrisa apenas perceptible en las comisuras de mis labios. Mi suegra y yo regresamos a casa, y lo que vimos frente a nosotros nos dejó paralizados. Un círculo de policías rodeaba mi casa, y la cinta amarilla de precaución se extendía una y otra vez, lo que me provocó escalofríos en la columna vertebral. Me obligué a mantener la calma y di un paso adelante para preguntar, oficial, ¿qué sucedió? Ha ocurrido un asesinato dentro y se está llevando a cabo una investigación. Un joven oficial de policía nos miró con expresión complicada. ¿Son ustedes miembros de la familia de esta casa? Hizo una pausa por un momento y continuó. Espero que vengan conmigo a la oficina para ayudar con la investigación. El difunto se llama Sidney, murió por envenenamiento con monóxido de carbono y no hay señales de vida. Tan pronto como la anciana escuchó esto, se agitó de inmediato, su voz cambió de tono. ¿Qué? ¿Sidney? Todavía lleva a mi nieto en su vientre y así como así, se fue. Sus ojos penetrantes se abrieron con incredulidad, como si estuviera a punto de desmayarse en cualquier momento. Rápidamente la sostuve, pero por dentro estaba burlándome. Al llegar a la comisaría, las palabras del agente nos hundieron en un abismo helado. Hemos investigado su relación con el fallecido y sabemos que usted no estaba en casa hoy, por lo que no tiene ningún móvil para el crimen.
Por lo tanto, los descartamos temporalmente como sospechosos. La investigación in situ reveló que la pequeña habitación del fallecido tenía las puertas y ventanas bien cerradas, y la válvula de gas había sido dañada deliberadamente. En el cuerpo del fallecido también se encontró una pequeña cantidad de somníferos. Según nuestra investigación, al señor James se le habían prescrito anteriormente sedantes debido a un estrés mental severo. En ese momento el señor James estaba en el balcón y solo se sentía un poco mal, pero es un sospechoso importante en el caso, dijo la policía sin expresión alguna. Señorita Estella, ¿sabe usted cuál es la relación entre la fallecida y el señor James? La mirada de la policía se posó sobre mí. Me agarré nerviosamente la ropa, mis uñas casi se clavaron en mi carne, yo no puedo hacer nada. Mi suegra dijo que si no cuido bien a Sidney, me hará salir de esta casa. Hace muchos años que no trabajo, ¿qué puedo hacer? Fingí parecer agraviada, con lágrimas en los ojos. Mi hijo no mataría a nadie, Sidney está embarazada de su propio hijo. Mi suegra estalló de repente como un gato al que le han pisado la cola. Niño. Otro policía mayor sacó un informe, su tono era monótono, como si estuviera leyendo un menú. También encontramos un resultado de una prueba de ADN en la escena, que mostraba que James no era el padre biológico del niño en el vientre de la fallecida, y el informe del examen médico del señor James indicaba que había perdido su función reproductiva. Esta frase cayó como un rayo, destrozando por completo a la suegra. Abrió la boca de par en par, pero no pudo emitir ningún sonido, su rostro estaba tan pálido como una marioneta desangrada. Además, continuó la policía, descubrimos que James había comprado varias pólizas de seguro de accidentes de alto valor para Sidney la semana pasada, a través de un compañero de clase que trabaja en una compañía de seguros. La empresa del señor James también ha tenido algunos problemas financieros recientemente. Miré los ojos desesperados de mi suegra y sentí una inmensa satisfacción en mi corazón. Al salir de la comisaría, reprimí la alegría salvaje que sentía dentro de mí y puse una expresión preocupada. La anciana parecía haber perdido el alma, tenía la mirada vacía y seguía murmurando ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo pasar esto? Mamá, no estés tan triste. Lo más importante ahora es pensar en una manera de salvar a James. Bien, salvar a James, salvar a James. La anciana parecía haberse agarrado a un salvavidas, apretando mi mano con fuerza. Nuera, debes salvar a James, él es el único heredero de la familia Zhou. Me burlé con frialdad en mi corazón, pero mi rostro permaneció impasible. Mamá, no te preocupes, haré lo mejor que pueda. Es solo que esta vez, la situación de James es demasiado grave y tengo miedo. Quiero decir algo, pero dudo. ¿De qué tienes miedo? Anda, cuéntamelo, preguntó ansiosamente la suegra. Tengo miedo de que congelen los bienes de James y para entonces no tendré ni dinero para contratar a un abogado. Hice que mis palabras sonaran más serias deliberadamente. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? La suegra estaba completamente desconcertada. Mamá, no te preocupes, he pensado en una manera. Bajé la voz. ¿Ves? ¿Podrías transferirme primero todas las propiedades y los ahorros que están a tu nombre? De esta manera, incluso si se congelan los bienes de James, todavía tenemos dinero para contratar un abogado y gestionar los contactos. La abuela dudó un momento. ¿Esto puede funcionar? Mamá, ¿qué hora es? ¿Por qué sigues dudando? Enfatizo mi tono. ¿De verdad puedes soportar ver a James en prisión? Yo ciertamente no puedo soportarlo. Está bien, me daré la vuelta enseguida. Mamá, no te preocupes, contrataré al mejor abogado para sacar a James. Cuando llegué a casa, le pedí a mi suegra que hiciera los trámites de transferencia de propiedad. Al ver que todos esos certificados de propiedad y tarjetas bancarias estaban a mi nombre, no puedo expresar lo emocionada que me sentí por dentro. Después de cumplir con los trámites, mi suegra se desplomó en el sofá, como si hubiera envejecido 10 años. Su cabello, que había sido cuidadosamente peinado, ahora caía alborotado con algunos mechones blancos colgando sobre su frente, lo que le daba un aspecto particularmente demacrado. Dentro de la sala del tribunal, solemne y digna, el aire estaba cargado de una tensión sofocante. Ahora se anuncia el veredicto, la voz del juez retumba como un trueno, rompiendo el silencio sofocante.
El acusado James es declarado culpable de homicidio intencional y condenado a cadena perpetua. El cuerpo de James tembló violentamente, su rostro se puso pálido como el papel al instante, sus ojos se llenaron de desesperación e incredulidad. No, es imposible. No he matado a nadie. Me están haciendo daño. Gritó con voz ronca, pero los oficiales del tribunal lo redujeron rápidamente. Se hizo el silencio cuando el juez golpeó con fuerza el mazo. A un grito desgarrador rompió el silencio de la sala del tribunal. Era la suegra. Sus ojos se pusieron en blanco, su cuerpo se convulsionó violentamente y cayó hacia atrás. Mamá, exclamé, pero no di un paso adelante. La multitud que estaba alrededor se agitó y el alguacil llamó rápidamente a una ambulancia. En el hospital, mi suegra fue empujada a la sala de emergencias. Me senté en el banco del pasillo, mirando la luz roja intermitente en la entrada de la sala de urgencias, mi corazón no se movió en lo más mínimo. Ictus, la situación no es muy optimista. El médico salió, se quitó la mascarilla y dijo en un tono grave. Asentí con indiferencia, indicando que lo había entendido. Unos días después, James envió a alguien para decirme que quería verme. En la sala de visitas de la prisión, a través del frío cristal, vi a James. Llevaba un uniforme de prisión, el pelo rapado por completo y parecía completamente demacrado, ya no poseía el comportamiento animado de su antiguo yo. Estella, debes creerme, realmente no maté a nadie, la voz de James era ronca, con un dejo de súplica. Lo miré con frialdad, sin decir una palabra. Además, no sé por qué, pero el examen médico dijo que ya no tengo la capacidad de concebir. Estella, debes cuidar bien a Lily, ella es la esperanza de la familia Zhou. Las lágrimas brillaron en los ojos de James. James, ¿te acuerdas? Lily no es mi hija. Lo miré y le dije lentamente, si no puedo dar a luz, ¿cómo podría dejarte tener otro hijo? Los recuerdos surgieron como una marea. Aquellos años para darle un hijo a la vieja familia Zhou, corrí por los principales hospitales, soportando un tormento interminable. Pero de repente la abuela trajo a una niña, diciendo que era una costumbre de su ciudad natal que podía traer un hermano. Esta es una costumbre de nuestro pueblo, si una niña no puede dar a luz, adopta a una, con la esperanza de traer un hermano menor. Mi suegra estaba toda sonriente como si hubiera encontrado un tesoro. Mamá, estás infringiendo la ley. Incluso traté de persuadirte en ese momento. ¿Por qué te preocupas tanto? De todos modos, este niño pertenecerá a la familia Zhou en el futuro, el tono de la abuela era firme e incuestionable. Cuando James regresó, también tenía una expresión confusa en su rostro. ¿Te pregunto cómo surgió este niño? James le preguntó a su abuela. Es algo que aprendí. La anciana miró a otro lado. ¿Lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? Qué casualidad que lo hayas recogido tú. Ay, niña, ¿por qué tienes tantas preguntas? La abuela se está impacientando un poco. Es algo que los demás no querían de mi ciudad natal, me dio pena, así que lo traje de vuelta. Mamá, ¿cómo puedes abrazar casualmente al hijo de otra persona? ¿Qué quieres decir con casualidad? La voz de la suegra se volvió aguda de nuevo. Eso no puede ser. Está bien, déjame decirte que este niño es tuyo y de Xiu Xiu. La suegra interrumpió mis palabras. ¿Qué? El rostro de James palideció al instante. Mamá, ¿de qué tonterías estás hablando? La voz de James estaba llena de sorpresa y enojo. ¿Qué tontería es esta? Estoy haciendo esto por tu propio bien. Tu esposa no puede tener hijos y no puedo pensar en una forma de ayudarte. James, tienes que explicarme claramente qué está pasando con este niño. Insistí. La última vez que acompañé a mi madre a nuestra ciudad natal, ¿no habías pedido cita para un chequeo pero no fuiste? Mi madre me emborrachó un poco y luego metió a una mujer en mi habitación. No pude contenerme ni un momento y terminamos teniendo relaciones. La voz de James estaba teñida de lágrimas. Pensé que mi madre estaba bromeando cuando dijo que había que dejar vivir a los demás, y juro por los cielos que no tenía ni idea de lo de este niño. James se arrodilló ante mí, llorando amargamente. Al verlo arrodillado en el suelo con mocos y lágrimas corriendo por su rostro, luciendo completamente arrepentido, mi corazón se ablandó inexplicablemente.
Estella, ese Chou Chou, después de tener al bebé, ya no tiene nada que ver con nosotros, y el dinero ya está arreglado. Mamá sigue haciendo todo esto por ti y tu pequeña familia. La suegra intervino desde un costado. Sí, Estella, te juro que nunca volveré a cometer ese error. Te trataré bien. James juró con seriedad, mientras su cabeza se golpeaba con un ruido sordo. La niña se llamaba Lily. Bueno, hice lo que pude. Curiosamente, desde que llegó Lily, no pasó mucho tiempo hasta que me quedé embarazada. Estaba muy contenta, incluso comencé a sentirme un poco agradecida con Lily. Más tarde mi hijo se fue y yo odiaba a todos, odiaba la traición de James y también me odiaba a mí misma por haberle dado la oportunidad de ser imprudente. Al ver a James, que seguía sin arrepentirse y me regañaba todos los días por querer tener un hijo, me sentía aún más irritada. Me sentía como si me estuvieran devorando 1.000.000 de hormigas. Lo odio, odio su crueldad, odio su egoísmo. Entonces un pensamiento loco se apoderó de mi mente. Le di en secreto la medicina para evitar que tuviera descendencia, su vigor permaneció intacto, pero no quedó ni un solo renacuajo vivo. Incluso con carteles de colores ondeando afuera, él no tendría un hijo propio. Hasta que apareció Sidney. Sidney es una persona codiciosa y su barriga es el hijo de su novio. Supe desde el principio que ella había elegido a James como su cabeza de turco para vivir una vida mejor. En realidad, no tenía pensado dejarla morir, pero antes de eso, sobornó a la criada de mi familia para que envenenara mi bebida. Ella me quiere muerto, yo solo me estoy protegiendo. Le pedí a un compañero de clase que trabaja en el hospital que dejara con antelación en la mesa del comedor de casa el informe de la prueba de paternidad para el examen médico de Sidney y James. La mesa de casa suele estar llena de billetes. James tampoco los abrió cuando la policía vino a visitarlo, dijo que James había recogido el informe el día anterior. Después de todo, con un motivo perfecto para el asesinato, no muchos hombres pueden soportar un sombrero verde. Ese día, el pronóstico del tiempo predijo lluvia. De hecho, James solía mantener a su familia regentando un puesto de Bonton cuando era niño. Cada vez que llueve no puede ganar dinero, por lo que odia especialmente los días lluviosos. Si no hubiera pasado nada ese día, definitivamente me habría acurrucado en la cama, durmiendo profundamente. La abuela le pidió a Lily que volviera a casa después de la clase de gimnasia ese día. Mientras observaba a Sidney beber su receta secreta, le dije a Lily que agregara una pastilla de la medicina que toma papá a la receta secreta. Déjala dormir un poco más profundamente, puedes servir agua en el gas y luego puedes ir a la escuela. Recuerda vigilarlos terminar de comer, después de todo, la abuela quiere al hermano pequeño. Todo está perfecto. Le pregunté a Lily qué le pasaba a la válvula. Ella bajó la cabeza y dijo en voz baja, odio a la abuela y a papá. Y sé que realmente no les gusta que sea una niña. Sentí una punzada en el corazón, este nombre le fue impuesto por la familia Zhou, lleno del hedor del feudalismo. Mamá, sé que no soy tu hija biológica. Aunque me seas indiferente, eres la única en la familia que me trata como a una persona. La razón por la que puedo llamarme Lily también es por ti. Había un dejo de asfixia en la voz de Lily. Le di una palmadita suave en el hombro sin decir nada. Sabía que esta chica aparentemente frágil sabía mejor que nadie lo que estaba haciendo. No me estaba ayudando a mí, se estaba ayudando a sí misma. Ella está tratando de liberarse de la sombra de la familia Zhou.